Un niño negro sorprende a la sala del tribunal cuando le dice al juez: «Tú eres mi padre». Lo que sucede a continuación deja a todos sin palabras. El aire en la sala del tribunal era pesado. Una tensión tácita llenaba cada rincón. Malik, de 8 años, estaba sentado en una silla demasiado grande para él, sus piernas demasiado cortas para llegar al suelo, balanceándose distraídamente como si tratara de encontrar el equilibrio en un mundo que a menudo se sentía abrumado. Sus ojos oscuros y curiosos se movían por la sala, observando a los adultos que parecían estar decidiendo su destino como si fuera un rompecabezas por resolver. A su lado estaba sentado el señor Jenkins, su padre adoptivo, cuya mano tranquilizadora descansaba firmemente sobre el hombro del niño. Jenkins era un hombre sólido, tanto en complexión como en actitud, con un rostro amable que se había ganado la confianza de Malik durante el año anterior. Malik se inclinó ligeramente hacia él, como si sacara fuerzas de su presencia, mientras su mirada se dirigía hacia la figura sentada en lo alto del banco en el centro de la habitación. El juez Thomas Reynolds era un hombre de innegable autoridad, y su reputación lo precedía en todos los casos de tribunales de familia que presidía. A sus 54 años, había pasado la mayor parte de 3 décadas navegando por las turbias aguas de las batallas por la custodia, las adopciones y las disputas familiares. Su espeso cabello gris y sus penetrantes ojos azules le daban un aire de sabiduría inquebrantable, aunque su expresión a menudo delataba un dejo de cansancio. Se sentaba con la espalda recta y las manos cruzadas mientras escuchaba los argumentos que se desarrollaban ante él, y su mirada se dirigía de vez en cuando a Malik. El caso en cuestión era uno del que el juez Reynolds ya había visto variaciones antes, aunque sus complejidades todavía le pesaban. Malik había sido colocado en un hogar de acogida 3 años antes, tras la muerte de su madre. Desde entonces, había pasado por 3 hogares diferentes, y cada experiencia había dejado su propia huella en el niño. Su actual padre de acogida, el señor Jenkins, había proporcionado una apariencia de estabilidad que había empezado a ayudar a Malik a sanar. Pero ahora, una nueva familia, los Whittaker, una pareja adinerada de los suburbios, había solicitado la custodia, citando su capacidad para proporcionar a Malik mejores recursos financieros y un hogar con 2 padres. El debate entre los abogados fue clínico y agudo, y cada uno presentó su caso con una precisión practicada. El abogado de los Whittaker destacó el historial limpio de la pareja, su espaciosa casa y su capacidad para ofrecerle a Malik oportunidades que su actual hogar de acogida no podía ofrecerle. El abogado señaló a la pareja sentada cerca, ambos vestidos impecablemente y con sus sonrisas educadas que irradiaban un aire de capacidad. Por otra parte, el abogado del señor Jenkins destacó el vínculo que Malik había formado con su padre adoptivo, argumentando que desarraigarlo nuevamente le causaría daño emocional. El expediente de Malik estaba repleto de notas que detallaban los desafíos que había enfrentado en acogimientos anteriores, sentimientos de abandono, problemas de confianza y una creciente sensación de miedo de que ningún hogar fuera realmente suyo. Jenkins había sido el primero en romper esas barreras, brindándole al niño un sentido de pertenencia que no podía medirse en dólares ni en metros cuadrados. Malik observaba todo en silencio, con las manos agarradas a los brazos de su silla. No entendía del todo la jerga legal que se intercambiaba, pero sabía lo suficiente para comprender la gravedad de la situación. Estos adultos estaban decidiendo dónde viviría, quién lo cuidaría y si tendría que abandonar el único hogar en el que siempre se había sentido seguro. El juez Reynolds escuchaba atentamente, con expresión neutral pero atenta. De vez en cuando, su mirada se detenía en Malik, como si intentara extraer algo de su comportamiento. Había algo en los ojos firmes y vigilantes de Malik que le llamó la atención, una fuerza tranquila que contradecía su corta edad. Finalmente, los abogados hicieron una pausa, y el juez Reynolds se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio que tenía delante. Su voz, tranquila y serena, rompió la tensión. Dirigió sus preguntas a Malik, dirigiéndose al muchacho con una amabilidad que no era característica de su habitual actitud severa. Ethan le preguntó a Malik si le gustaba vivir con el señor Jenkins, cómo se sentía ante la idea de mudarse con una nueva familia y si entendía lo que estaba sucediendo en la sala del tribunal. Malik respondió en voz baja, con respuestas simples pero reflexivas.
Le dijo al juez que le gustaba vivir con el señor Jenkins, que la idea de mudarse de nuevo lo ponía nervioso y que sabía que las personas en la sala estaban decidiendo lo que era mejor para él. La sala volvió a quedar en silencio tras las palabras de Malik, el tipo de silencio que magnifica cada crujido y cada movimiento. La mirada de Malik volvió a la jueza Reynolds, que lo observaba de cerca, con sus penetrantes ojos suavizados por la curiosidad. Malik respiró profundamente. Su pequeño pecho subía y bajaba mientras reunía coraje. No había planeado hablar así, pero algo en él le decía que ahora era el momento. La sala parecía increíblemente grande cuando miró directamente a la jueza Reynolds. Su voz rompió el silencio de una manera que nadie esperaba. «Eres mi padre», dijo Malik con palabras firmes y claras, aunque su voz era suave. La declaración quedó suspendida en el aire como un trueno. Por un momento, nadie se movió. Se escucharon jadeos en la galería y el señor Jenkins se quedó paralizado, con la mano todavía apoyada en el hombro de Malik. Los Whittaker intercambiaron miradas desconcertadas, mientras que su abogada permaneció con la boca ligeramente abierta. Incluso la taquígrafa del tribunal vaciló, deteniendo los dedos sobre las teclas como si no estuviera segura de cómo registrar lo que acababa de escuchar. La expresión del juez Reynolds cambió por primera vez ese día. Su actitud serena y autoritaria se quebró bajo el peso de las palabras de Malik. Se reclinó en su silla y abrió mucho los ojos mientras miraba al muchacho. Malik no vaciló. Sus ojos oscuros se clavaron en los del juez, con una expresión seria e inquebrantable. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor de los brazos de su silla, como si se estuviera preparando para la tormenta que seguramente se avecinaba. El juez Reynolds se aclaró la garganta y su voz sonó extrañamente inestable mientras se dirigía al muchacho. Le pidió a Malik que repitiera lo que había dicho, aunque estaba claro que había oído cada palabra. Malik lo hizo, con una voz aún más suave esta vez, pero no menos firme. «Mi mamá me lo contó», explicó Malik. «Antes de enfermarse, me dijo que mi papá era alguien importante. Me dijo que no sabías nada de mí». La sala estalló en una cacofonía de murmullos y exclamaciones, y el procedimiento ordenado del tribunal se convirtió en un caos. El juez Reynolds golpeó con el mazo, con la mano ligeramente temblorosa, pidiendo orden. Pero incluso cuando el ruido se calmó, el impacto de las palabras de Malik permaneció, reverberando por toda la sala y azotando con fuerza a cada persona que se encontraba en la sala. La sala del tribunal se quedó paralizada tras la declaración de Malik. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña audiencia. La incredulidad se dibujó en todos los rostros. La abogada de la futura familia de acogida dejó caer el bolígrafo y entreabrió ligeramente la boca por la sorpresa. El señor Jenkins se puso rígido y apretó instintivamente el hombro de Malik como para sujetar al niño en su sitio. Incluso la taquígrafa del tribunal, cuyos dedos solían desplazarse por las teclas con una precisión inquebrantable, vaciló, con las manos suspendidas sobre la máquina como si no supiera cómo plasmar el momento en palabras. El juez Thomas Reynolds permaneció inmóvil detrás del estrado, con la compostura quebrada de una manera que nadie en la sala había presenciado jamás. Parpadeó, su mirada normalmente firme vaciló mientras se reclinaba en su silla. Para un hombre que se enorgullecía de su capacidad para permanecer imparcial y sin conmoción, la declaración del muchacho había caído como un rayo. Malik no se inmutó ante la creciente tensión que lo rodeaba. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en el juez, firmes en su tranquila determinación. Su pequeño cuerpo parecía irradiar una fuerza inesperada, como si hubiera estado esperando este momento mucho más tiempo del que nadie hubiera podido imaginar. Los murmullos en la tribuna se hicieron más fuertes y se convirtieron en una ola de especulación e incredulidad. La gente susurraba furiosamente entre sí y sus voces llenaban la sala con un zumbido bajo y caótico. Los abogados sentados en las mesas del demandante y del demandado intercambiaron miradas desconcertadas y sus argumentos cuidadosamente ensayados quedaron olvidados tras las impactantes palabras de Malik. El juez Reynolds finalmente se movió. Su mano temblaba levemente mientras tomaba su mazo. Lo dejó caer con un golpe seco contra el bloque de madera. El sonido atravesó el ruido como un cuchillo. «¡Orden!», gritó, con una voz más firme de lo que delataba su expresión. La sala quedó en silencio, aunque el peso de la declaración de Malik quedó flotando en el aire.
Reynolds se aclaró la garganta y su voz temblaba mientras le hablaba directamente al muchacho. Le pidió a Malik que le explicara lo que quería decir, pero su tono cuidadosamente medido no logró ocultar la inquietud que bullía bajo la superficie. Malik dudó por primera vez y miró de reojo al señor Jenkins. El hombre mayor le hizo un leve gesto de aliento, con la mano todavía apoyada en el hombro del muchacho de forma protectora. Tranquilizado, Malik se enderezó en su asiento y volvió a hablar. «Mi madre me lo contó», dijo Malik en voz baja, con una mezcla de inocencia y convicción. «Antes de enfermarse, me dijo que mi padre era alguien importante. Dijo que él no sabía nada de mí. Una vez me mostró una foto, y eras tú». El rostro del juez Reynolds palideció. Sus ojos azules se abrieron y sus labios se separaron levemente, como si estuviera a punto de hablar, pero no le salieron palabras. Por un momento, pareció como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor, dejándolo solo con el peso de las palabras de Malik. La sala volvió a sumirse en el caos. Los abogados se pusieron de pie para protestar. Sus voces se superpusieron en una cacofonía de jerga jurídica y demandas de aclaración. Los espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, susurrando furiosamente mientras estiraban el cuello para ver mejor al juez y al muchacho. El juez Reynolds golpeó de nuevo el mazo para pedir un receso. Su voz, aunque todavía autoritaria, vaciló un poco. Anunció que el tribunal volvería a reunirse en 30 minutos, evitando con la mirada la de Malik mientras se levantaba y salía rápidamente de la sala. De regreso a su despacho, Reynolds cerró la puerta y se apoyó pesadamente contra ella, respirando entrecortadamente. La habitación estaba tenuemente iluminada. El suave resplandor de la lámpara de su escritorio proyectaba largas sombras sobre las paredes. Caminó lentamente hacia su escritorio, con movimientos mecánicos, como si estuviera operando con piloto automático. Reynolds se dejó caer pesadamente en su silla y hundió la cara entre las manos. El peso del momento lo oprimía como una fuerza física. Las palabras de Malik resonaron en su mente y desenredaron años de certeza cuidadosamente construida. ¿Podría ser cierto? Reynolds abrió el cajón inferior de su escritorio. Sus dedos temblaban levemente mientras rebuscaba entre su contenido. En el fondo, debajo de una pila de documentos viejos, encontró lo que buscaba, una fotografía pequeña y descolorida. La fotografía tenía más de una década de antigüedad. Sus bordes estaban desgastados y ligeramente curvados. Mostraba una versión más joven de él, de pie, del brazo de una mujer que alguna vez había significado algo para él. Su nombre era Ángela, una mujer cálida y llena de vida con la que había salido brevemente cuando tenía casi 40 años. La relación había terminado abruptamente cuando Ángela se había mudado a otro estado, sin darle muchas explicaciones ni tener más contacto. Se quedó mirando la fotografía, con los ojos fijos en el rostro de Ángela. Los recuerdos afloraron sin que nadie los llamara. Su risa, la forma en que lo había mirado con una mezcla de desafío y afecto, y la distancia repentina e inexplicable que había crecido entre ellos en las semanas previas a su partida. ¿Estaba embarazada? Reynolds sacudió la cabeza, tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Ángela nunca había mencionado que tuviera hijos, nunca se había comunicado con él para contarle nada sobre Malik. Pero si lo que el niño decía era cierto, eso explicaría su repentina partida y su silencio en los años que siguieron. El mazo, la toga, la sala del tribunal, todo parecía imposiblemente distante ahora. Por primera vez en su carrera, Reynolds sintió que los cimientos de su mundo cuidadosamente construido empezaban a resquebrajarse. Se sentó en silencio, con la fotografía todavía apretada en sus manos, mientras las preguntas se arremolinaban sin cesar en su mente. ¿Podría tener un hijo? Y si lo tuviera, ¿qué significaría eso para todo lo que creía saber sobre su vida? El tribunal había ordenado una prueba de ADN para determinar si la atrevida afirmación de Malik sobre que el juez Reynolds era su padre biológico tenía algún fundamento. La solicitud se hizo rápidamente, pero las semanas siguientes se alargaron más de lo que nadie hubiera podido prever. En los momentos de tranquilidad entre el frenesí del caso, el peso de la posible revelación carcomía la mente del juez Reynolds. Siempre se había enorgullecido de su actitud imperturbable, de su capacidad para tomar decisiones difíciles con precisión y confianza. Pero ahora, en la tranquilidad de su oficina y en la quietud de su casa por la noche,
Las palabras del chico lo atormentaban. La declaración de Malik, tan simple y a la vez tan profunda, se repitió una y otra vez en los pensamientos del juez. Cuanto más pensaba Reynolds en ello, más luchaba con la posibilidad de que el niño que Malik describía pudiera ser en realidad su hijo. La duda fue invadiéndolo poco a poco, y con ella llegó un destello de esperanza, una pequeña y frágil sensación de que tal vez el niño no era solo un extraño para él, sino alguien cuya sangre corría por sus venas. A pesar de su agitación interna, el juez Reynolds no tuvo más opción que seguir con sus responsabilidades. Seguía siendo el juez, seguía teniendo la tarea de presidir los casos, seguía siendo la autoridad imparcial que su tribunal esperaba. Sin embargo, cada vez que miraba los documentos o revisaba sus notas sobre otro caso, no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de Malik, sentado en esa sala con esos ojos oscuros y serios clavados en él. Fuera del juzgado, el caso había cobrado vida propia. Los medios de comunicación se habían aferrado a la historia como un reguero de pólvora, sensacionalizando los detalles y especulando sobre las implicaciones del escándalo. Los periodistas vigilaban el juzgado, con sus cámaras y micrófonos siempre en posición, esperando la siguiente bomba. Los titulares presentaban al juez Reynolds bajo una nueva luz, cuestionando su vida personal y escudriñando los años de su carrera que habían parecido tan perfectamente intachables. El circo mediático no hizo más que aumentar la tensión que sentía Reynolds, pues la atención se hacía cada vez más intensa con cada día que pasaba. Durante todo ese tiempo, el señor Jenkins fue una presencia constante para Malik. El muchacho, aunque aparentemente tranquilo, había estado procesando los acontecimientos con una intensidad tranquila. Era evidente que él también estaba lidiando con la repentina incertidumbre de su vida. ¿Era el juez Reynolds realmente su padre? ¿Qué significaba eso para su futuro? ¿Abandonaría el refugio seguro que el señor Jenkins le había proporcionado? Pero el señor Jenkins, un padre adoptivo amable y dedicado, se mantuvo firme. Consoló a Malik cuando el niño se puso ansioso, lo tranquilizó cuando las preguntas comenzaron a acumularse y lo protegió del caos que se desató fuera de las puertas de la sala del tribunal. Sabía lo importante que era este momento para Malik. El niño necesitaba sentirse seguro y el señor Jenkins hizo todo lo posible para asegurarse de que así fuera. Entonces, una mañana, llegaron los resultados de la prueba de ADN. El juez Reynolds estaba sentado en su despacho, con las manos agarradas al borde del escritorio, mientras miraba el sobre que tenía delante. Su corazón latía aceleradamente, una mezcla de temor y anticipación lo inundaba. El momento había llegado, y sabía que todo lo que creía entender sobre su vida cambiaría. Abrió el sobre y desdobló el papel con cuidado mientras sus ojos examinaban el documento. Se quedó sin aliento cuando los resultados confirmaron lo que Malik había dicho. El juez Thomas Reynolds era, de hecho, el padre biológico de Malik. La revelación lo golpeó como una ola, estrellándose contra él con una fuerza abrumadora. Ya no podía negarlo. Malik era su hijo, un niño al que nunca había conocido, una parte de él que se había perdido en el tiempo y las circunstancias. Las emociones que siguieron fueron una confusión de incredulidad y una sensación casi dolorosa de responsabilidad. Reynolds dejó el papel a un lado, con las manos ligeramente temblorosas, mientras el peso del descubrimiento se apoderaba de él. Las ramificaciones de los resultados de la prueba fueron de largo alcance. El juez Reynolds tuvo que reconocer el conflicto de intereses inherente que ahora existía en el caso. Su papel como juez, supervisando la batalla por la custodia, ya no era viable. Con gran pesar presentó una solicitud de recusación temporal del caso, asegurando que otro juez se hiciera cargo de los procedimientos. Pero incluso cuando se alejó de la sala del tribunal, Reynolds no pudo escapar de la atracción de su nueva paternidad. Sabía que necesitaba establecer una conexión con Malik, entender quién era el chico y por lo que había pasado. La revelación, aunque fue un shock para él, también creó un poderoso deseo de ser parte de la vida de Malik. Quería comprender al chico que lo había reclamado, descubrir qué significaba ser su padre después de todos estos años. Reynolds solicitó visitas supervisadas a Malik, reconociendo que no tenía derecho a entrar en la vida del niño sin antes generar confianza. La solicitud fue aceptada y se programó la primera reunión. Llegó el día de la visita y el juez Reynolds, ahora simplemente Reynolds, se encontró de pie en el pasillo,
fuera de la sala donde Malik esperaba. Tenía las manos húmedas y la mente agitada por la incertidumbre. Había presidido innumerables casos y tomado decisiones que cambiaron la vida de otras personas, pero ahora estaba del otro lado. Era él quien tenía que iniciar el proceso de sanación, quien necesitaba forjar una relación con un niño al que nunca había conocido. Malik estaba sentado en un pequeño banco de la habitación, jugueteando con el dobladillo de su camisa mientras miraba nervioso hacia la puerta. Su actitud tranquila no había cambiado, pero había tensión en su cuerpo, una conciencia de la magnitud de la situación. Cuando Reynolds entró en la sala, por un momento no supo qué decir. El juez, tan acostumbrado a controlar la sala, de repente se encontró buscando las palabras adecuadas frente al muchacho que podría ser su hijo. Malik levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de Reynolds con una calma que hizo que el corazón del juez se encogiera. Reynolds se aclaró la garganta e intentó sonreír, aunque se sentía incómodo. Se presentó de nuevo, aunque ambos sabían quién era. Malik asintió, con expresión cautelosa pero curiosa. Hablaron de cosas sin importancia. Los pasatiempos favoritos de Malik, su escuela, su vida con el señor Jenkins. Reynolds se encontró escuchando atentamente, haciendo preguntas que parecían simples pero que tenían peso. Malik respondió con tranquila confianza, hablando de las cosas que amaba, sus dibujos, su amor por el baloncesto, su deseo de hacer que el señor Jenkins se sintiera orgulloso. Sus palabras eran firmes, aunque había un ligero rastro de incertidumbre en su voz cuando habló de su vida antes de venir a vivir con el señor Jenkins. Estaba claro que el niño había pasado por más de lo que cualquier niño debería pasar. A medida que la visita continuó, algo cambió. Poco a poco, la distancia entre ellos comenzó a cerrarse. La actitud cautelosa de Malik se suavizó cuando Reynolds compartió historias de su propia infancia, de las cosas que amaba e incluso de los errores que había cometido en su vida. La conversación, al principio forzada y formal, comenzó a sentirse más como una conexión tentativa. Todavía había muchas barreras que superar, muchas capas que pelar, pero en esos primeros momentos juntos, algo real se formó entre ellos. Cuando terminó la visita, Malik estaba más relajado y Reynolds se quedó con una sensación agridulce. Orgullo por la fortaleza del muchacho y tristeza por el tiempo perdido. Había mucho más por hacer y el camino por delante era incierto. Pero era un comienzo frágil y tentativo que prometía esperanza para el futuro, para un padre y un hijo que apenas habían comenzado a encontrarse. La sala del tribunal estaba más llena que nunca, la tensión era palpable, todos los asientos estaban ocupados y la galería estaba llena de gente ansiosa por ver cómo concluiría el caso que había cautivado a la comunidad. Los periodistas estaban sentados con sus cuadernos listos, sus bolígrafos preparados para registrar el veredicto final en una historia que había crecido más allá de una simple batalla por la custodia. No se trataba solo de dónde viviría Malik, se trataba del futuro del niño y del hombre que, sin saberlo, lo había moldeado desde lejos. Malik se sentó tranquilamente en la mesa del demandante junto al señor Jenkins, con sus pequeñas manos cruzadas sobre el regazo. Parecía más tranquilo que cualquier otra persona en la sala. Su expresión era de tranquila determinación. A su lado, el señor Jenkins tenía un comportamiento igualmente sereno, aunque la leve tensión en su mandíbula delataba la tensión subyacente. Al otro lado de la sala, el juez Thomas Reynolds, que ya no llevaba su toga judicial, se sentó a la mesa de los demandantes por primera vez en su carrera. Durante décadas había presidido casos como este, dictando veredictos y cambiando vidas con mano firme e imparcial. Pero hoy era simplemente Thomas Reynolds, un hombre que intentaba encontrar su lugar en la vida de un hijo al que nunca había conocido. El proceso se reanudó con los alegatos finales. La abogada del señor Jenkins habló primero, con un tono mesurado pero apasionado. Relató la estabilidad que el señor Jenkins había proporcionado a Malik durante el año pasado, pintando una imagen de un hogar donde el niño había comenzado a prosperar. Describió el vínculo que habían formado, cómo Malik finalmente había comenzado a sanar después de años de inestabilidad. La abogada enfatizó que desarraigarlo ahora, incluso a la luz de las recientes revelaciones, podría poner en peligro ese progreso. Sus palabras fueron contundentes y mientras hablaba, el señor Jenkins se sentó un poco más erguido. Su mirada se posó en Malik y una leve sonrisa atravesó la tensión al ver la firme confianza del muchacho.
Luego fue el turno de hablar de Thomas Reynolds. Se levantó de su asiento, se ajustó la corbata y sus manos, normalmente firmes, temblaron levemente mientras miraba a la sala. Siempre había tenido el control en ese espacio, su voz transmitía autoridad y firmeza, pero hoy, su tono era diferente, crudo, incierto y profundamente personal. Comenzó reconociendo su ausencia en la vida de Malik. Habló con franqueza sobre su ignorancia de la existencia de Malik, su arrepentimiento por los años que nunca podría recuperar. Su voz se quebró ligeramente al describir cuánto lo habían sacudido las palabras de Malik ese día en la sala del tribunal, obligándolo a enfrentar partes de su pasado que había enterrado durante mucho tiempo. Reynolds no se excusó. En cambio, habló de su deseo de ser parte de la vida de Malik, de hacerse responsable de la relación que ambos habían perdido. Prometió ser paciente, generar confianza y comprensión poco a poco, y nunca alterar la estabilidad que el señor Jenkins le había dado a Malik. Mientras hablaba, los ojos de Malik permanecían fijos en él, con una expresión indescifrable. La sala estaba en silencio. Cada palabra flotaba pesadamente en el aire. Cuando Reynolds terminó, regresó a su asiento con el corazón palpitando con fuerza. Miró a Malik esperando una señal, pero la mirada del chico se había vuelto hacia la mesa que tenía delante. El juez que presidía el caso pidió un breve receso antes de dictar la sentencia definitiva. Cuando el tribunal volvió a reunirse, el juez se dirigió a la sala con voz serena pero firme. Reconoció las complejidades del caso y destacó las circunstancias únicas que los habían llevado a todos a ese momento. En su fallo, el juez dio prioridad a la estabilidad de Malik y le otorgó la custodia principal al señor Jenkins. Hizo hincapié en el profundo vínculo que Malik había formado con su padre adoptivo y afirmó que lo mejor para el niño era permanecer en el hogar donde finalmente había comenzado a florecer. Sin embargo, el juez también reconoció la importancia del papel de Reynolds en la vida de Malik. Le otorgó la custodia compartida, lo que le permitió construir una relación con su hijo a lo largo del tiempo, bajo la guía de visitas supervisadas hasta que establecieran una relación de confianza. La decisión trajo una sensación de resolución a la sala del tribunal. No hubo arrebatos ni objeciones, solo una comprensión tranquila de que este era el mejor resultado posible para todos los involucrados. En las semanas y meses siguientes, la vida de Malik se transformó. Se quedó en casa del señor Jenkins, donde las rutinas y la estabilidad a las que se había acostumbrado continuaron sin interrupciones. Pero ahora había algo nuevo. Visitas a Reynolds, que se había tomado una licencia temporal del tribunal para centrarse en su relación con Malik. Las primeras visitas fueron tentativas, y Reynolds actuó con cautela mientras aprendía sobre el chico que apenas estaba empezando a conocer. Pasaron tiempo juntos en el parque, donde Malik le enseñó a Reynolds a jugar al baloncesto, riéndose de los torpes intentos del hombre mayor por seguirle el ritmo. Compartieron momentos tranquilos con helado, hablando de los dibujos de Malik y sus sueños para el futuro. Con el tiempo, los muros que los separaban comenzaron a derrumbarse. La actitud cautelosa de Malik se suavizó al ver el esfuerzo genuino de Reynolds por conectarse con él. El vínculo que formaron fue lento y frágil al principio, pero se fortaleció con cada día que pasaba. Por su parte, Reynolds se sintió transformado por la experiencia. Durante mucho tiempo, su vida había estado definida por los tribunales, por los casos, las sentencias y la sensación de control que éstos le otorgaban. Pero ahora estaba aprendiendo a desprenderse de ese control, a aceptar la incertidumbre y la vulnerabilidad que conlleva la paternidad. Meses después, Malik prosperó bajo el cuidado de ambos hombres. Dividió su tiempo entre la casa del señor Jenkins y las visitas a Reynolds, y encontró un sentido de pertenencia en ambos lugares. Su futuro, que alguna vez fue incierto, ahora estaba lleno de esperanza y amor, y las cicatrices de su pasado se desvanecían lentamente. La sala del tribunal donde Malik había pronunciado por primera vez esas palabras que cambiaron su vida ahora estaba en silencio. Sus paredes eran testigos de algo extraordinario, un momento que había transformado vidas y forjado vínculos inquebrantables. El viaje de Malik y la familia inesperada que se había formado a su alrededor eran un testimonio del poder de la verdad, el amor y las segundas oportunidades.